Buenas tardes. Vamos a empezar entonces a describir cosas. Esa es la primera cosa. Entonces, ustedes van a ver algunas cosas más o menos bien desde atrás o desde adelante y otras las van a ver muy mal. Entonces, tendré que hacer distintos grados de esfuerzo en la descripción porque tendrán que imaginarse lo que muestre. Esto es lo primero que me entregaron. Ninguna de las cosas que me entregan las he visto antes ni sé qué son. Esto es una baldosa que me imagino que sirve para enchapar la pared o el suelo de un baño o de una cocina o de otra parte de la casa. Pero entonces tiene unas flores y unas hierbas pintadas. Yo no sé cómo se hace esto, no sé si las pintan antes de hornearla o después, o en dos etapas de horneamiento, horneación. Entonces no sé nada, no sé cómo se hace esto, no sé las medidas que tiene. Es un rectángulo, las puntas no tienen mucho filo, entonces no es, de todas maneras puede matar a alguien, supongo, si se le pega a alguien en la parte blandita de esta parte, que siempre a mí se me ha ocurrido que es una parte en la que lo pueden matar a uno muy fácilmente pegándole con cosas que no sean demasiado duras, porque parecería como si acá hubiera un acceso directo a una parte muy vital. Y entonces esta flor, que no sé qué tipo de flor es, que podría parecer un diente de león rodeada por otras flores de otra especie, y están con sus pastitos, todos de un color que es como un café rojizo, que puede ser como un café, como un marrón de sangre seca. Y además es extraño porque son como manchas, ni siquiera están bien delineadas. Entonces es como si no hubiera otras flores distintas de esas, otras flores iguales a esas, como si fueran flores únicas. Y lo que las hace parecer únicas es que parezcan manchas y no dibujos, aunque supongo que es algo producido en serie. Acá dice cerámica bueno, pensé que decía San Narco, pero es San Marco. Tiene un triángulo y adentro tiene una S y dice Made in Italy. Y yo no sé cómo se encaja esto en un suelo exactamente y por qué tiene estas protuberancias que son como unas ampollas. Tiene una cuadrícula y en las junturas de algunos de los cuadros de la cuadrícula tiene estas protuberancias que son como unas ampollitas, pero la parte de arriba de la ampolla es plana, y eso pues es para encajarlo en el suelo, pero no sé cómo se encaja exactamente así. No sé, y seguramente y siento un deseo momentáneo de saberlo y una vergüenza también de no saberlo. Además sé que entre ustedes hay gente que lo sabe y que quisiera poderlo decir y no se lo estoy preguntando, y entonces es un poco incómodo para mí no estárselo preguntando. Sé que hay arquitectos aquí porque hay una arquitecta amiga mía que sé que sabe cómo poner esto y quiero preguntárselo, pero también entonces me da miedo que se me desordene la cosa y entonces hay esta tensión de controlar y perder el control. Y entonces no voy a saber cómo se pone eso. Si ella se acuerda después de decirme cómo se encaja exactamente en un suelo esto, para enchapar una pared, se acordará, y si no, a mí seguramente se me olvidará, porque después de esto van a venir muchos otros objetos. Entonces ese deseo que tuve de saber algo va a quedar en ningún lado para siempre, y todo el resto de la vida voy a vivir habiendo querido saber cómo funcionaba eso y sin saber que lo quise saber. Entonces como el deseo se pierde completamente y no sé a dónde se va. El satellite of love que decían ahora. Bueno, y entonces más de lo de adelante. Entonces a mí me parece raro una cosa, y es que si esto está en el suelo, como posiblemente puede estar, como posiblemente estará, y tiene unas flores pintadas, pues tiene sentido que la representación de las flores en un suelo sea la representación del suelo en un suelo, pues de un suelo florido y de un suelo natural en un suelo
que no será florido ni natural y que además estará adentro y no afuera. Entonces es la representación de un suelo de afuera y de flores y de hierba en un suelo de adentro, digamos que se pusiera en un suelo. Y hay algo extraño, y es que si se pone en un suelo queda así, y las flores quedarían como flores pisadas, porque las flores están representadas para que esté esto puesto en una pared y esté así puesto verticalmente. Entonces si se enchapara un suelo, ya estarían, antes de ser pisadas, por la gente que va caminando, ya estarían como unas flores pisadas. Y no tienen cara de flores pisadas, tienen cara de flores vivas, pero con solo ponerlas así, ya quedan como flores que están pisadas, aunque uno puede estar pisado y vivo. Bueno, lo siguiente. Hola. Entonces, Luisa Fernanda me dio un cuenco de madera. Y es un cuenco de madera muy bonito y está caliente. Y probablemente está caliente porque ella lo tenía entre las manos. Entonces, ahora que lo toco, estoy tocando el calor de la mano de ella. Y sin embargo, no estoy tocando la mano de ella, ni siquiera sé cómo es la mano de ella. Y al tocar este calor de la mano de ella, tampoco puedo imaginar cómo son las manos de Luisa. Es muy pulido, es delgado, tampoco sé cómo lo hicieron, yo no sé cómo se hace nada. Y es un cuenco que, bueno, es media esfera, como cualquier cuenco, o una parte de una esfera, pero en la parte de abajo tiene esta patita, una base que es otro círculo, que pertenece a la misma pieza. No lo pegaron, sino que pertenece a la misma pieza, o sea, se pulió esto, creo, sí, se pulió esto y luego se pulieron estos 2 milímetros de una base para que esto pudiera estar ¿qué? Posado, pero eso es una palabra difícil, porque el verbo posarse es reflexivo, uno se posa, las aves se posan, y en cambio yo tengo que posar este objeto en la mesa, entonces es raro usar ese verbo igual, mejor ponerlo sobre la mesa. Pero en todo caso estaba preguntándome si está sentado o parado o acostado. ¿Y cómo sería si esto es parado? ¿Por qué pensamos que parado es como al derecho? Como estar parados, entonces si lo paro es así, y si lo acuesto es así. ¿Y por qué pensamos que parado es al derecho y que acostado ya es torcido, ya es de otra manera? Igual no se puede acostar. Y esto es boca abajo, aunque iba a decir aunque no tiene boca, pero sí tiene. Entonces, como es un cuenco, tiene dos cosas, tiene boca y tiene ¿qué? Espalda, o qué es lo que en un cuenco es lo contrario de la boca, qué es lo que en una cara o en una persona es lo contrario de la boca. Boca y culo, boca y nuca, boca y cola, boca y pie, boca y ojo, pueden ser los dos contrarios, pero en este caso es boca y espalda, boca y empeine, pero empeine solo tienen los pies y algunas otras cosas. Entonces me parece muy raro imaginar el cuerpo, muy difícil imaginar el cuerpo de este cuenco, imaginar este cuenco como un cuerpo. Entonces se me presenta cada vez más como algo abstracto. O sea, en un cuenco no importa mucho qué es, o no nos ha importado mucho históricamente, o sea, a mí, qué es, porque es como el objeto más básico, ¿no? Cuando uno va a cualquier sitio de excavación arqueológica, encuentra ánforas y cuencos, o sea, cuencos es lo que el hombre hizo fue dónde meter agua, para beber agua, y luego dónde meter granos, en fin. Lo quiero decir, es un objeto súper básico, y es también la mitad de la tierra, y es algo en lo que si uno estuviera adentro, si esto lo aumenta de tamaño o uno disminuye y se imagina que está aquí adentro, sería muy difícil escalar estas paredes y se rodaría una y otra vez. O sea, es una prisión para uno, se lo puede imaginar como una prisión.
Y yo no sé, de repente se me ocurrió, no sé qué tan, de pronto se me ocurrió, no sé qué tan impermeable sea y si puedo tomar agua ahí. Seguramente nunca lo voy a usar para tomar agua, sería un poquito artificioso y teatrero usarlo para tomar agua en vez de ponerlo por ahí ya. Entonces Luisa me lo regaló, me dijo que me lo regalaba cuando se acercó. Entonces lo voy a poner en un lugar donde hay otro parecido a él que tengo, un poquito más grande. Y entonces van a quedar ellos dos donde antes había uno. Yo no voy a saber dónde este estaba antes, pero ahora va a estar en compañía de otro, haciendo una decoración y haciendo un pequeño escenario en una repisa enfrente de unos libros. Y pues, ¿qué dice uno de cuál va a ser la vida de él? Porque si uno se pusiera a decir, y entonces va a estar ahí con un compañero, ¿y qué va a sentir? No va a sentir nada, es un cuenco de madera. ¿Qué va a pensar? No va a pensar nada, es un cuenco de madera. Pero va a algo, y uno tiene el impulso y tiene casi que el ansia de decir qué va a qué, ¿sí? O sea, ¿cómo va a ser su vida ahora? ¿Cuál va a ser su nada? No hay ninguna palabra, ni reacción, ni acción, ni sentido, ni sensación, ni sentimiento, pero algo. Yo me pregunto, me pregunto por su subjetividad, aunque sea que no es ningún sujeto. Entonces, desde luego me proyecto en el cuenco. Y desde luego que eso da toda la vuelta de sentido, porque pues me meto en un cuenco que precisamente es para meterse uno, para recogerlo, para contenerlo. Bien. Otra cosa. Bien. Entonces, esta es un instrumento musical, ¿sí? Okay. O se usa para ¿para qué? No me digan, porque no lo voy a saber igual, pero después me lo pueden decir. Bueno, esto tiene un hueco. Entonces, es una cabeza de un jaguar y es un objeto ornamental muy extraño, porque es una cabeza de jaguar que tiene la boca abierta. En la boca abierta tiene una cabeza de hombre. Entonces esto debe ser algún objeto ritual, en todo caso algún objeto religioso. Y les voy a decir entonces cómo es. Los otros eran simples de describir. ¿Por qué es difícil? Porque es más difícil de describir, o porque es más complejo, porque tiene más partes. ¿Y qué significa partes? Porque no es que tenga partes, no es que tenga acá un motor, acá unas ruedas, sino que tiene más relieves, tiene más muescas, y eso se llama detalles también, pero es que quiero unas palabras que justamente describan qué es un detalle, y de pronto un detalle es pues un pellizco. Todos los detalles son o pellizcos o rasguños, o sea, pellizcos que sacan la cosa o rasguños que la hunden. Y entonces esto tiene este animal que tiene la boca entreabierta con un hombre acá, sirve como máscara del hombre, cubriendo parte de su cara, y por supuesto una máscara ritual que le permita, por ejemplo, bailar, porque pues él está viendo, no le está tapando la cara. Me imagino bastante muy cómoda, pero a la vez, y esto nunca lo había pensado yo, estas máscaras, no lo había pensado aunque es muy obvio, estas máscaras también significan que el animal se ha comido a la persona, que la persona se está asomando a través de la boca del animal. No solamente la persona se inviste de la piel del animal o de la cabeza del animal para ser un animal, para ser más que una persona, un animal que significa un dios, sino que el animal ya lo ha comido a él, y entonces está bueno estar descubriendo esto. Hay dos círculos verdes, entonces acá está la cabeza de la persona, y es
y es perezoso decirles acá cuando ni siquiera están viendo. Dentro de las fauces del animal que mira hacia adelante está la cara de una persona, con unos labios gruesos, una nariz ancha y unos ojos entrecerrados. No se ve el comienzo de la cabeza de la persona, solo se ve a partir de cuando la frente se convierte en las cejas. Es una cara ancha también que ocupa la boca del animal, que tiene más de largo de oreja a oreja que de ancho de frente al cuello. Bueno, en fin. Bueno, y entonces en la juntura entre donde estarían las orejas de la cara que está dentro de la boca y las comisuras de la boca del animal, pero yo nunca he oído que se diga comisuras de la boca de un animal, porque por lo general se dice comisuras de los labios de una persona, pero no se dice nada, no se dice así de la boca de un animal, pero donde están las esquinas de la boca del animal coincide con donde estarían las orejas de la persona, lo cual es súper interesante, porque entonces en las esquinas de donde el animal produce su sonido, la persona oye el sonido del animal, ¿no? En ese mismo lugar. Ahí hay dos círculos verdes esmaltados que serían como, pues como adornos de las orejas, como aretes de la persona, que supongo que es un hombre, parece una cara de hombre más que de mujer. Bueno, encima, donde está la frente de la cara que está dentro de la boca del animal, están unos colmillos y unos dientes, o sea, una fila de dientes, y en los extremos de esa fila de dientes, dos colmillos, y abajo lo mismo. Pero entonces los colmillos, los dientes de arriba y los colmillos de arriba parecerían como si fueran el pelo de la persona que está adentro, podrían hacer como la capul y dos mechones del pelo de la persona que está adentro. Pero entonces, si las comisuras de los labios del animal y los colmillos del animal hacen las veces de partes de la persona, lo que está aquí arriba y que es del animal, ¿qué partes de la persona serían? Porque ya no formarían parte de ella. La cabeza de la persona se acabaría como acá, pero entonces luego sigue la nariz del animal y sus bigotes y los ojos y las cejas y las orejas, y todo eso sería como un ser de la persona y de la cara de la persona que ya no es de la persona, sino de otro momento de la persona, del futuro de la persona, de otra dimensión de la persona. Los ojos son dos piezas de plástico rojas, de un rojo plástico, de ese rojo, ¿qué rojo? Del rojo de las cerezas de frasco, de las cerezas marrasquino. Y en la frente del animal, que yo no sé bien si se llame frente del animal, ven, es que llamar las partes de los animales como partes de los seres humanos, sobre todo de los rostros, es muy difícil, porque los animales tienen una parte, o muchos animales, y hablo de los mamíferos, etcétera, tienen una parte aplanada, como que se acaban en los ojos y las cejas y luego hay una parte aplanada, y eso ya es el cráneo, pero como uno le llama frente a lo que está encima de las cejas de uno, entonces puede decirle a su frente, pero eso ya no es la frente, eso ya va para otro lado, eso ya está atrás, y de hecho ya está atrás de la mirada, entonces no es el frente del animal. Y casi ningún animal tiene más frente que sus ojos. Después de sus ojos todo es encima y atrás. Estoy viendo ahora, tampoco me había fijado en eso. En esa frente, que no es frente sino un plano, que, ¿cómo le puedo llamar? La tapa del animal, la tapa de la cabeza del animal. En esa tapa de la cabeza del animal, esta pieza, que además no sé qué es esta pieza, es como de cerámica, pero es un material rarísimo, es una cerámica como muy esmaltada, que entonces parece resina. Hay una piedra, una gema, creo, sí, esa debe ser una piedra que no sé de qué es, no sé qué piedra es, una piedra verdosa azul como un jade. Bueno, y este mismo animal tiene en el sitio donde estarían las orejas, si el animal fuera una persona, tiene unos adornos de orejas, pero es que las orejas del animal no están ahí, sino ahí arriba. Y
y tiene este hueco acá abajo para fumar, me imagino, o algo, y este hueco que sale por arriba, pero también tiene otros dos huecos chiquitos aquí que parecen una nariz, parecen las fosas nasales de una nariz, entonces acá tiene todo otro frente. Ya. Estaba raro. Este es un animalito wow, súper blando. Entonces cuando quise probarlo con los dientes, primero le hice una muesca y luego le tumbé la cabeza. Luego la pegaré, perdón. Pero es que pensé por un momento, como eran tan delgadas las patas, que era de metal. Y enseguida, y es raro como al ser de metal enseguida quise ponérmelo en la boca. Si hubiera sabido que era de lo que es como pues de resina. He dicho muchas veces esa palabra, parece que todo hoy en día es de resina, que significa plástico en realidad, pero no han visto que uno llega a sitios y dice, ¿de qué es esto? Es de resina, de plástico. Bueno, entonces, este ahora es un caballo sin cabeza. Representa un caballo sin cabeza, pero también es un caballo sin cabeza, es un caballo pequeño de plástico sin cabeza, o representa, si a este caballo se le quitó la cabeza, después de que ya es la representación del caballo, siendo un muñequito que es un caballo, podemos decir que representa a un caballo sin cabeza, o que representa a un caballo, pero se le cayó la cabeza a la representación del caballo. Yo digo estas cosas porque sé que les gustan a los artistas, lo de la representación. Estoy muy tentada a seguir quitándole las patas, la cola, pero no creo que pueda porque es un caballo que debe ser importante para la persona que me lo prestó. Y lamento mucho realmente haberle quitado la cabeza, apenas me lo dio. Y justamente la cabeza, además. Ahora, dicho esto, la cabeza es muy rara porque tiene orejas de perro. Tiene orejas que le caen así, como las de mi perra. No tiene orejas de caballo. Y es amarillo, es de un amarillo oscuro, lo que decían amarillo quemado en los nombres de los colores de Prismacolor. Y dice, a lo largo del costado, en letras rojas pintadas con pastel, dice caballo. Con pastel, no que con pincel. Y por el otro lado dice perro, pero dice perro con 3 R's. Que dice perro con 3 R's. Perro. Y entonces, los cascos por debajo tienen la misma pintura roja con la que le puso perro y le puso caballo. Y además tiene, con esa misma pintura roja, un puntico en la punta de la cola y un puntico en la base de la cola, en el final de la grupa. Y a mí me parece un objeto un poco siniestro. Es un poco siniestro que sea un perro caballo, pero que además lo único que tiene de perro sea la cara y la cabeza, y de caballo todo lo demás. Y no me parece siniestro cuando lo recibí, porque pensé que era de metal. Hay algo en que sea de esta goma blanda que me lo hace, me da un poco, ¿qué me da? Me da impresión, iba a decir me da miedo, pero no me da miedo, me da impresión y me da una curiosidad que sé que no podría satisfacer, la curiosidad porque la curiosidad se referiría no al objeto, que no es misterioso, sino toda la persona que lo hizo. Y he estado mientras hablo pensando todo el tiempo en cuándo lo hizo. ¿Lo hizo para esto o ya existía? ¿O hizo un día esto de plástico que le puso caballo y perro y además cómo se hace? Y además estas cosas se hacen con moldes en general, ¿no? Entonces hay un molde de estos caballos perros, o sea, ahí hay muchos más entonces. Y acá, mientras tanto,
pude pegarle la cabeza, así de blandito y de maleable es el material y de impresionante, porque es como un material un poco mocoso, y en los dedos se siente un poco mocoso, baboso. Y sí, está tremenda esa cabeza de perro encima de todo ese cuerpo de animal. Entonces se da cuenta uno de cuánto cuerpo tiene un caballo. Un caballo tiene mucho cuerpo. Ven el pecho, tiene todos esos músculos del pecho. Y cómo levanta, qué violento que es la imagen de un caballo, ¿no? Como las patas tan delgadas, pero como con toda esa potencia que las hace levantar y que está todo en el pecho y en la grupa, para las patas de adelante y de atrás. Es muy sexual un caballo. Y entonces tal vez lo que me pareció impresionante y ominoso de esta figurita es que el caballo es totalmente sexual y muy masculino y muy de la guerra, etc. Y luego la cabeza del perro, y el perro, aunque esté la palabra en el perreo y en ser perro, perra, etc., no es muy sexual el perro. Es raro que digamos perro, perrear, perra, actividades sexuales, y que el perro, que es el animal doméstico que vive con nosotros, esté realmente desexualizado, o como es el único animal que vemos y con el que tenemos contacto, entonces significa más bien toda la sexualidad para nosotros, porque toda la sexualidad es animal. Y entonces, aunque los perros que tenemos poca ocasión tengan de tener actividades sexuales, salvo masturbatorias con la pierna de uno, con un cojín o con algo, seguimos diciendo perro, perreo, perrear, porque queremos decir que el sexo es de los animales y que somos animales en el sexo, que probablemente, pues animales, quiero decir animales no humanos, y probablemente todo eso está más bien equivocado. El caso es que creo que sí me produjo un poquito de ansiedad ver ese cuerpo totalmente sexual del caballo con una cabecita como de perro labrador. Y lo que me produjo fue una cosa de castración, y lo raro fue que le quitara enseguida la cabeza de un mordisco. Lo juro que, bueno, no puedo jurarlo, pero deliberado no fue, sino que quería probarlo. Pero lo cual también habla de mi fijación oral. Si esto me pareció sexualmente inquietante y lo primero que quise fue metérmelo en la boca, también habla de la oralidad de mi deseo y de mi sexualidad. De todas maneras, como la cabeza era la postiza, había quedado mal pegada, así que no fue mi culpa. Siguiente. Bien. Entonces, esto es un separador de páginas de libros, o no es un separador de páginas de libros. Me doy cuenta de que he estado definiendo las cosas antes de escribirlas. O sea, he dicho, esto es un cuenco, esto es una baldosa para enchapar una cocina, esto no sé qué es, salvo con lo último, que nunca dije es un juguete, ni nunca dije su función. Con todo lo demás he tratado de definirlo antes de escribirlo, y pues no sé si eso es exactamente lo que quería hacer, pero fue lo que me salió a hacer. Entonces eso quiere decir que estoy fijándome en la función de las cosas antes que en su forma. Este es es un rectángulo de cartón que tiene la forma de los separadores de libros y las dimensiones de los separadores de libros. Es un rectángulo muy alargado. La parte del ancho debe caber unas 3 veces y media no más, 4 veces en la parte del largo, y tiene pintado un gato y tiene pintado como unas hojas grandes aquí abajo del gato, en las que el gato está sentado o parado o quemándose, porque esas hojas verdes también pueden ser representaciones o formas de llamas en las que se ardería ese gato. Estoy viendo que estoy muy destructiva en todas mis descripciones. No me lo esperaba tampoco. Encima de la cabeza del gato hay una flor dentro de un círculo que es como una mandala, y el gato está coronado, o la gata, con otras flores. Y entonces ya de abajo para arriba uno empieza a ver otras cosas de la gata, y es que tiene un collar y tiene también como
y no sé por qué. No sé por qué fue lo que pensé. Lo que pensé fue que hay algo religioso y opresivo en un separador de libros. Yo uso separadores de libros y tengo muchos y los tengo todos juntos, además en la parte de arriba de una estantería, y me choca mucho no tener un separador de libros, de páginas de libro. Pero además, no sé por qué pues se llama separador, porque las separa más que lo que dos páginas están usualmente separadas, pero además es marcador de libros, ¿no? También le dicen o marcapáginas. A ver, ¿de qué maneras podrías decirse? Marcapáginas, separa-páginas, separador de páginas, separador de libros, separa hojas, separador de hojas, marcador de lectura, punto de lectura, le dicen en España, de hecho, a esas cosas que uno usa para marcar por dónde va. Y es una cosa totalmente retentiva y me está pareciendo... Estoy desarrollando una antipatía con el marcador de libros porque me está pareciendo que puede ser un poco irritante con uno mismo y con el libro, tener que saber por dónde voy del libro y no poder recordar uno o el volumen del libro, la cantidad de páginas que quedaban atrás y la cantidad de páginas que le faltaban, o el número de la página del libro en la que iba. Uno muy fácilmente podría decir voy en la 30, voy en la 30 para la próxima vez y acordarse el número 32, 30, guardarlo en la memoria y volver a él, pero no lo hace nunca, yo no lo hago nunca. Y también podría tener una sensación del libro en las manos de saber como cuántas páginas llevaba vistas y cuáles no. Y estoy pensando que esa sensación de volumen, de cuántas páginas llevaba leídas y cuántas le faltaban, también es una noción de tiempo, cuántas horas o días llevaba leídos y cuántos le faltaban. Y entonces uno está perdiéndose de traducir volumen a tiempo, a distancia, a número, como todas esas operaciones mentales no las está haciendo por usar un marcador de libros. Es bonito este marcador, no sé quién lo habrá hecho, lo hizo Danilú, porque está firmado Danilú acá abajo. Y está hecho con, no sé, acuarelas, yo creo, y estilógrafo. Y también, entonces, a veces la gente, o a veces uno marca la página doblando la esquina de la página, y eso en inglés se llama dog's ear, oreja de perro, y entonces así volvemos al perro que va a estar en mis pesadillas para siempre. Otro. Bueno, entonces este es un libro que yo no he leído, que se llama Un apartamento en Urano, de Paul Preciado, a quien sí conozco, pero no lo he leído, y tiene un prólogo, dice prólogo de Virginie Despentes. Y esto es un libro, y entonces, bueno, de una vez voy a mirar qué tiene adentro. Adentro tiene marcada una página, pero porque le metieron un lapicero dentro de dos páginas, y entonces supongo que la persona que me lo dio quiere que yo lea esas páginas y las voy a leer, pero antes voy a decir algo de este libro. Entonces, un libro es como 4, sí, es un hexágono, es un cubo en realidad, pero si uno lo pusiera en un plano sería un hexágono porque tiene 6 lados, un cubo. Entonces no importa realmente, es una figura con volumen o sin volumen, o sea, es totalmente artificial decir cuántos lados tiene algo, ¿no? Porque a mí me pareció que esto tiene 6 lados. Y entonces me viene a la mente la palabra hexágono, que es lo que tiene 6 lados, pero claro, es la figura geométrica la que tiene 6 lados, y no la figura, no el volumen que tiene 6 lados, que es este cubo. A mí los libros en general no me gustan, es una cosa que no me gusta, aunque me dediqué a escribirlos. No me gustan mucho los libros porque no me gusta la gente a la que les gustan los libros, como los coleccionistas de libros, los que encontraron una edición u otra edición. Todas las artes del libro me caen un poco gordas, pero eso no quiere decir nada de las artes del libro, eso quiere decir algo de mí y de mi
irritación general con todo lo que yo misma hago y con todo aquello con lo que yo me relaciono. Y eso sobre el libro. Entonces yo no quiero a los libros, yo quiero lo que está dentro de los libros, pero por lo general tengo esa cosa de ambivalente con los libros, nunca han sido un objeto transicional para mí. Llevo libros a todas partes para tener algo que leer, pero no me gusta tenerlos junto a mí, me parecen una cosa de hombres también, y yo sé que esto suena como, ay, ya todo de hombres y ya se va a poner a hablar de eso, pero no, sí me parecen una cosa de hombres, sí me parecen una cosa que nunca ha sido mía, aunque todo lo que haya hecho en la vida es leer libros y escribir libros, lo cual pues dice mucho de lo desgraciada que es mi vida. Vamos a leer esto. Leo desde el comienzo. ¿Quién defiende al niño queer? Los adversarios de la propuesta de enmienda de ley de matrimonio homosexual y de la extensión de la adopción y de la procreación médicamente asistida a las parejas homosexuales se manifestaron en Francia el 13 de enero de manera multitudinaria. Más de 600.000 personas juzgaron pertinente salir a la calle para preservar su hegemonía político-sexual. Este ha sido el mayor outing nacional de heterócratas, católicos, judíos y musulmanes integristas, los católicos supuestamente progres representados por Brigitte Bardot, la derecha liderada por Jean-François Copé, los psicoanalistas edípicos, los socialistas de la diferencia sexual e incluso buena parte de la izquierda radical se han puesto de acuerdo para hacer del derecho del niño a tener un padre y una madre el argumento central que permitiría limitar los derechos de los homosexuales. Sus últimas manifestaciones públicas se han caracterizado por los lemas injuriosos y por la violencia de sus servicios de orden, entre comillas. No es extraño que defiendan sus privilegios con un hacha de guerra en la mano. Lo que resulta filosófica y políticamente problemático es que lo hagan en nombre de la defensa de la infancia. Resulta inadmisible que sean los niños quienes tengan que llevar el hacha. Entonces, pues eso es lo que dice ahí. Lo que me estaba preguntando mientras lo leía es si leer un texto describe un texto. O sea, si yo ahora me pusiera a describir este texto y pues era de ahí que alguien trajera un texto, aunque eso nos complica todo, nos complica la función, me parece muy bien. ¿Cómo describo un texto? Porque es algo que no decimos a menudo. ¿Cómo describir un texto? Decimos analizar un texto o criticar un texto, es decir, encontrar las grietas de sentido del texto y relacionarlo con otros, y entonces reseñarlo, es decir, señalarlo, decir qué es, pero nunca decimos describirlo. Descripción de una novela. ¿Y cómo se describiría una novela? Bueno, entonces vamos a ver. Lo que leí es un párrafo y tiene unas oraciones muy largas, aunque con mi lectura creo que no se llega a entender cuán largas son. El primer punto está 6 líneas después de que comienza, y el segundo como 6 líneas después, y el tercero 4 líneas después, y el siguiente 4 líneas después. O sea, hay 4 oraciones en este párrafo que tiene más de media página. Eso significa que en todo este espacio, que es esta página, hay un bloque de texto muy grande, y luego al final solo una línea. Entonces esa es una manera de describirlo. Y otra manera de escribirlo es decir que es un texto expositivo. Es un texto que si lo siguiéramos leyendo, y si siguiéramos leyendo la página siguiente y todo el libro, pues sabríamos, y esa parte del libro, pues sabríamos que es un texto persuasivo, expositivo y persuasivo, que quiere persuadir de algo explicándolo y describiéndolo. Y para explicarlo y para persuadir está incluyendo una descripción. La descripción que está haciendo es de una manifestación. Y para describir esa manifestación, entonces no solo la está describiendo, la está narrando, es decir, la está poniendo en el tiempo, está diciendo cuándo fue, a qué siguió y qué pasó. Está diciendo qué pasó. Por lo general una narración dice qué pasó, cómo una cosa se convirtió en otra. O sea, como una calle en la que no había una manifestación se convirtió en una calle en la que había una manifestación de esas personas. Eso es una historia. Pero la historia también describe lo que pasa en el tiempo.
Entonces, en realidad, todo lo que se diga es descriptivo. Lo narrativo es descriptivo también, pero en el tiempo. Y seguiría leyendo y hablando del contenido, si quisiera, como dice un amigo mío. Bien, lo siguiente. Bueno. Entonces, esto es un fósil. No me pueden contestar porque pues son las reglas que yo haga para siempre el ridículo en mi ignorancia sin que nadie pueda sacarme de ella. Pero otra vez necesito saber de qué es y solo puedo saber con los dientes, no sé. Debí aprenderlo como de las personas que prueban oro con los dientes y dicen, sí, es oro. Pero sí, solo en los dientes siente uno de qué material es. O sea, la diferencia entre piedra y cerámica se siente solo en los dientes. Entonces esto pues es un material que no... Voy a asumir que es un fósil. Entonces voy a hacer el oso largamente si no lo es. Y es un caracol, es lo que queda dentro del caracol, o sea, es el molde de las vueltas del caracol, o el desmolde más bien, es lo que habría rellenado el caracol, ¿sí? ¿Sí me entienden, no? Lo que, no me contesten. Es lo que habría rellenado el caracol y luego la concha del caracol, que es más perecedera, entonces se descompuso y entonces quedó este sedimento interior, no sé de lo que estoy hablando, quedó este sedimento adentro del caracol que marca las vueltas del caracol, y eso es lo que significa ser un fósil. Y entonces esto es así. Entonces, cuando él me lo dio, yo pensé que era como una rosa de arcilla, porque la parte de arriba, además yo no veo muy bien, y en todo caso vi que lo cogía así, y ven, podría parecer una rosa, y pensé que era una rosa o de cerámica o de papel. Las vueltas que tiene un caracol pues son parecidas a las vueltas, no de la rosa en realidad, sino de la representación de una rosa, porque una rosa en realidad pues tiene muchos pétalos que se superponen, no da vueltas, nada, no hay una sola cosa que dé vueltas. Pero al hacer la representación de la rosa, sí se podría representar como una sola cosa que gira sobre sí, es decir, como un caracol. Entonces estamos en que el caracol es la representación de la rosa. Y el fósil de un caracol, que es lo que tiene adentro un caracol, termina siendo una rosa. Yo creo que así es lo suficientemente bueno como para dejarlo ahí. Está muy bueno para seguir diciendo cosas. Esto está muy bonito y tiene ese color, ese verde que es, yo creo que es el color que a mí más me gusta, que es ese verde de verdín, el verde que no tiene en realidad nada en sí mismo, sino con el tiempo, el verde verdoseado, como las cosas se verdean, y entonces es el color como de la lama o de ciertos hongos. Pero no sé si es un color que tienen esos hongos, porque solo sé que es el color con que esos hongos o esa lama mancha las cosas. El verdín. Gracias. Lo siguiente, por favor. Bien, entonces Laura me da una macetita naranja, que es del mismo color del agua que tengo y que me dieron ganas de tomar un momento. Bueno, más o menos del mismo color. Este es más claro. Y uno nunca sabe, el color es una cosa muy, muy difícil. Uno nunca sabe qué es un color, y si uno se pone a pensar mucho en el color, pues se desespera mucho. Están las cosas sobre el color de Goethe, y hay otras que escribió Wittgenstein, y a mí me gusta mucho leerlas, pero también me desesperan mucho, porque cuando me pongo a imaginar un color
y hablan de colores, y entonces solo estoy viendo un color en la imaginación. Es como la manera más pura de hablarle a la imaginación del otro, es hablarle de color. ¿Sí? El color es lo más imaginal que puede haber. Pero a la vez, cuando uno lee o oye hablar mucho de color, se le borra el color. Lo que pasa es que no hay que borrársele, porque no tiene ninguna figura, no tiene ninguna forma, no tiene un dibujo en la imaginación, ni una escena, ni una historia. Entonces, que se le borra el color da en realidad lo mismo, porque no había nada que borrarse. ¿Sí me entienden? Entonces queda un no color que sigue siendo el mismo color y que no se puede borrar nunca, pero que uno no está viendo. Entonces eso me pasa a mí cuando leo, nunca he oído hablar de color. Del próximo performance que haga voy a hablar de colores solamente, a ver qué. Cuando leo hablar de color, y entonces ahora que empecé a comparar los dos colores, me dio también una pálpito en los ojos, porque veo mal, porque hay mala luz, y porque no sabía cuál color era más claro que el otro. Pues los dos tienen el mismo nombre, y esa cosa de los infinitas o prácticamente infinitos matices de un color me pone nerviosa también, que entre un tono de naranja y el siguiente más oscuro pueda haber infinitas variaciones que son perceptibles para algunos animales, etc. Yo lo que he estado queriendo hacer desde el comienzo que empecé a hablar es, esta mesa tiene unos huecos, no sé para qué, para meter cables, me imagino, por si uno pone encima un computador, mete cables por acá. Entonces yo he estado queriendo meter estas cosas en esos huecos. No, esta no pasaría derecho. Bueno, como esta sí, o se va a caer también y voy a romper otra cosa. Bueno, sí. No, se va a caer. Bien, pero estaba hablando sobre el color, solo que esos huecos me parecen muy buenos y me distraen mucho, y por lo menos el cuenco sí quedó perfecto en el hueco. Y es que cuando estaba comparando los colores, veía que no podía decir nada de la comparación, y vi que este era más claro, pero enseguida se me apareció en la cabeza, es más claro porque es de plástico y el otro es pues una pintura sobre un metal, y eso no tiene nada que ver, la han podido pintar de un color un poco más claro, pero entonces es esa relación rara de los materiales con los colores, y cómo un color queda diferente en un material que en otro. Esta macetita o materita tiene tierra y tiene plantada una planta de las que llaman suculentas, y la planta tiene 5, 6, 7 hojas, una abajo, ninguna está a la misma altura que la otra, o sea, no hay ningún par de hojas, cada una tiene su espacio único a lo largo, en un punto a lo largo del tronco. Pero en las plantas suculentas yo no sé si hablar de tronco y hojas, porque todo es como del mismo material. Sí, del mismo material, de la misma textura. El tronco es gordito y las hojas están pegadas al tronco, al palo. ¿Al qué? No me digan. A la otra hoja vertical. Entonces es como si todas fueran hojas, una hoja vertical con hojas horizontales pegadas. Pero las hojitas que le están saliendo encima, las hojitas más nuevas, están saliendo verticalmente hacia arriba también, como si fueran continuaciones del tronquito vertical. Y miren cómo cuando uno no sabe cómo decir algo, tiende a decir el diminutivo, o sea, como si eso no es un tronco, o sí, no sé, pero entonces yo, como no sé si eso no, le digo tronquito, como si me excusara diciendo tronquito de no tener otra palabra. Bien, entonces ese tronquito, que es distinto de un tronco y en todo caso es verde, parece que se prolongara en las dos hojas nuevas que le están saliendo, y esas hojas eventualmente se abrirán como las demás y quedarán perpendiculares al tronco, y luego el tronco seguirá creciendo y de su punta nacerán otros brotes de hojas, y las dejará atrás, se caerán al lado y lado, se acostarán,
y seguirá el tronco creciendo y produciendo nuevos brotes. Y hay uno más que los que conté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 8 en total y no 7. Hay una cosa con las plantas suculentas y es que, bueno, es que esas sí darían ganas de morderlas, pero como es una cosa viva, entonces no tengo tanta confianza como con el fósil y el caballo perro. Y no quisiera dañarla. Las hojas de las plantas suculentas las describiría como hojas rellenas. Son hojas rellenas de agua. Son hojas rellenas, en realidad están rellenas de hoja, pero de una hoja muy esponjosa y muy llena de humedad. De hecho, entonces son hojas hinchadas, pero eso lo que hace es que tengan varios lados, donde una hoja solo parecía que tenía 2 dimensiones y tiene arriba y abajo. Las hojas de las plantas suculentas pues tienen redondeces y entonces tienen otras dimensiones. A mí me gustan porque siento que no necesitan nada, siento que las aguas suculentas, que las plantas suculentas no necesitan agua, y de hecho nunca les echo agua, o muy poco, o no sé si alguien les echa agua, pero yo no, a las mías, y entonces viven así, y crecen más rápido que lo que uno creería. Parece que crecieran muy despacio, ¿no? Por cómo son, por ser tan gordas, pero no crecen tan despacio, y son gordas. Y yo tengo un jardín en la montaña todo de plantas suculentas, y digo que es el jardín de las gorditas. Bueno, esa es la planta suculenta. Otra. Bien, esto es bueno, no voy a decir qué es, voy a tratar de no decir el total de la cosa, sino de describir las partes. Son dos cristales unidos entre sí por un cordón negro. El cordón creo que es de cuero, tal vez es de algodón, no me lo voy a meter en la boca, tal vez no está muy limpio. Los cristales están agarrados con unos alambres de cobre, y uno de los cristales es morado y puede ser una amatista sin pulir, y el otro es ese amarillo, yo creo que es un cuarzo, no sé, puede ser ese que llaman cuarzos ahumados, no sé mucho de piedras tampoco. Están unidos por el cordón y engarzados a unas monturas hechas con unos alambres de cobre. Los alambres de cobre se entorchan alrededor de la piedra y luego hacen como una base. ¿Cómo se puede llamar eso? ¿Cómo se llama? No es una base porque no es para basarlo en nada. ¿Sí ven? Voy a descansar un poco para poder coger esto con las 2 manos. Entonces, un alambre abraza la piedra y la rodea y le da vueltas, y luego se recoge en uno de los extremos de la piedra, se enrolla para hacer un ojal, una vuelta con la que pueda enlazar el cordón. Más o menos así. Y estas alambres que encierran la piedra, yo creo que esto es un solo alambre, o no, 2 alambres que se entrelazan y forman como unas jaulas, que son también unas canastas. La piedra queda para siempre ahí fija, pero no está pegado a la piedra, entonces tiene eso como chévere, esos engastes de piedras, que son unos rayos que les pasan por encima y que las abrazan y que no las alteran para nada, y son como jaulitas y como canastas,
Y eso pasa con las dos piedras. Y las dos piedras están unidas por este cordón que forma un collar. Un collar es un objeto que se pone en el cuello de las personas o de los animales. De las personas como adorno y de los animales para dominarlos y jalarlos del cuello. Volviendo en el tiempo, de alguna manera está volviendo hacia atrás de la historia que la cosa hizo al enredarse consigo misma, para que quede al final liso. ¿Y qué significa que quede liso un cordón, o que quede liso una cadena, o que quede liso esas cosas que se enredan consigo mismas? Que quede como un camino, que quede como un camino y no como una historia, aunque todo camino es una historia también. Un camino puede ser una historia sin ningún enredo, es decir, una historia sin ninguna historia. Yo voy a dejar de tratar de desenredarlo, pero agradezco mucho que me lo hayan dado enredado, porque me gustó y porque mientras lo estaba haciendo, entonces estaba haciendo dos cosas a la vez, o tres. Estaba tratando de desenredarlo, estaba realmente tratando de desenredarlo, y estaba concentrada en el cordón y en la materialidad del cordón y en la forma del cordón y en cómo iba de un lado a otro, es decir, en la narrativa del cordón que se había enredado consigo mismo, pero también estaba pensando en hablarles de eso sin cesar, y a la vez estaba pensando en, yo ya no realmente ni sé qué estoy diciendo, todo el tiempo sabía lo que estaba diciendo, pero estaba pensando en podría hablar para siempre de cualquier cosa que me den, de este enredo mientras lo desenredo, pero fue distinto hablar de estas cosas tocándolas y viéndolas y dirigiéndome a ustedes mientras las tenía por objeto, es decir, estas eran la tercera persona y ustedes la segunda persona, que estar afectándola y tratando de desenredarla, porque ustedes pasaron a ser la tercera persona, aunque no estuviera hablando de ustedes, o sea, no es realmente una tercera persona gramatical, pero quiero decir, los dejé de lado y estaba yo realmente conectada con la cosa con la cosa que estaba afectando. Y como lo que estaba haciendo era desenredándola, la cosa no necesita que yo la desenrede ni nada, o yo no, por lo menos no puedo decir que la cosa necesite que yo la desenrede ni nada, no puedo decir nada de ella, como cuando empezamos con el cuenco y su subjetividad, y sin embargo yo sentía que le estaba ayudando. Entonces de verdad estaba yo en una relación ahí de que yo la estaba ayudando mientras estaba hablando de ella, y ella me enternecía y me afectaba mientras yo trataba de desafectarla, y en ese momento me importó menos todo el resto de esta escena, y sin embargo seguí hablándoles a ustedes porque no le puedo hablar a la cosa, porque la cosa es totalmente inmune pues a mi lenguaje, tenía que desenredarla con las manos, y tengo no soy muy hábil con las manos, así que podría haber tratado de desenredarla con los dientes, que tampoco. Ya, bueno, vamos a la siguiente cosa. Sí. Gracias. Bien. Bueno, entonces esto es un rollo, esto es un círculo transparente encima de otro círculo transparente. El de fuera está amarillento y el de adentro menos amarillento, porque se ve que el material de afuera es más perecedero y entonces es más vulnerable a ensuciarse y a quemarse con la luz, y entonces ha adquirido otros tonos, mientras que el de adentro no solo está cubierto con el de afuera, sino que es un material más resistente y más duro, y entonces conserva, por eso creo, más su color. Ahora, habría todo un tema acerca de eso que acabo de llamar color, porque es transparente. Es que ya es medio amarillo transparente o gris transparente. Por cierto, hay toda una cosa de la que Wittgenstein habla en ese libro de los colores, en esa parte de los colores,
creo que está en el tratado sobre el gris transparente y sobre cómo no existe un gris transparente, pero bueno, esto es casi gris transparente, uno podría decir medio perlado, pero entonces imaginaría que las perlas tienen una transparencia y no un brillo. ¿Qué diferencia hay entre transparencia y brillo? Todo brillo encima de una cosa opaca es transparencia, o sea, una cosa opaca se le da un esmalte o se le da una cubierta de brillo de alguna forma, ¿sí? Y ese brillo lo que es pues una luz, lo que lo hace es resplandecer, reflejar la luz. Pero ese brillo siempre es transparente también, y en la medida en que es transparente, dejaría, y estoy hablando en el nivel del lenguaje, no de la realidad. Si digo que ese brillo es transparente, lo que transparentaría, lo que trasluciría, lo que dejaría ver es la opacidad del opaco. Y entonces me pone problemas qué hace de un objeto opaco un objeto brillante y qué es darle brillo a un objeto y qué es brillarlo. Porque brillarlo es darle luz y darle reflejos de la luz, pero también es darle una adición de transparencia, como si el objeto no solamente fuera totalmente opaco, sino un poco transparente, aunque esa transparencia lo único que transparente sea su opacidad. Por otra parte, eso es un rollo de cinta pegante, y entonces es este círculo transparente, pero también pues es una tira que puede extenderse, alargarse y ser lo que en la cabeza de uno es lo contrario de lo circular. Lo contrario de lo circular es la línea que sigue y sigue, ¿no? Y entonces esa es esta línea, que igual no queda como ninguna línea porque es transparente, queda invisible, y cuando está toda recogida en su rollo, consigo misma enrollada en sí como una culebra y como un caracol y como la representación de una rosa, entonces sí pasa a ser más algo. Vean cómo la cinta pegante así enrollada en ella es más algo que la cinta pegante extendida, pero la cinta pegante extendida se usa para cosas, se usa para pegar cosas, para pegar un papel a otro, para pegar una ficha en la pared, para pegar una caja, las partes de una caja, ¿para qué más? La verdad es que tampoco tiene muchos usos la cinta pegante porque no pega mucho, ¿no? Es como algo que todo el mundo, más bien es algo súper contaminante que algo útil. Pero lo que les iba a decir es que cuando está siendo útil, tiene mucha menos existencia que cuando está en este círculo, que es pues un lente, como todos los círculos son un lente, según qué tan largos sean o según qué tan cortos, sirven más o menos como lentes. Y que sea transparente, y esa figura del lente, pues seguro se me ocurrió o cobra más sentido por el hecho de que sea transparente, y eso de decir el hecho de que es muy horrible por su ser transparente. El hecho de que en medio de una frase es como lo contrario de la transparencia. Gracias, Simón. Bueno. Wow. Esto, lo primero que me imagino, se me parece es a una calavera. Vean, no es nada. Es algo que no sirve para nada y que no ha sido inventado antes, o sea, es un nuevo invento. Esta es una nueva cosa. Es una escultura o una nueva cosa. Y parece, y entonces enseguida quise encontrarle un equivalente, una figura equivalente, y por eso dije una calavera, pero porque me pareció muy figurativa, y seguramente no lo es tanto, y me da un poco de vergüenza enseguida haberlo relacionado con
con una cosa tan connotada como una calavera, o sea, ser tan teatral, ¿sí? Enseguida es la calavera que Hamlet tiene en la mano y a la que le habla, y pues no, y enseguida me vi yo en ese trance de estar hablando con esto, y entonces me sentí también ridícula al encontrar la necesidad de ser histriónica. Pero sigo viendo eso una y otra vez cuando lo veo, o eso o una máscara un poco de tortura, como las máscaras que tienen los perros de vigilancia, una máscara que copia la cara, que no es una máscara como la de Jaguar, que no es la cara del hombre, que se ha comido el hombre, pero que también está saliendo del hombre. Esta sería una máscara que quiere enjaular una cara, y podría entonces ser una máscara sexual de alguna manera, pues, o sea, como para algún juego sexual, no una máscara sexual, no hay máscaras sexuales, me imagino. O una representación de una calavera. O en todo caso, lo que a mí me parece que tiene esto es como el esfuerzo de algo de 2 dimensiones por ser de 3 dimensiones. Y es un esfuerzo esforzado, forzado. Me parece, esto es un espagueti, ¿sí? O varios, que de repente se levantaron y se dieron unas curvas y se dieron unas relaciones entre unas vueltas y otras, y entonces me parece como que siento cuando veo esto, siento que es un poco desafiante y que tiene como un poquito como un orgullo. Iba a decir que no debería tener, pero pues si lo tienes porque sí lo debería tener, entonces yo cómo voy a juzgar que esto tenga un orgullo que me parece excesivo. Porque me parece que es una cosa dibujada que se levantó ella sola y que decidió volverse pues una cosa escultórica, pero sin que tuviera un sentido que lo fuera, ¿sí me entienden? Como si fuera por su propia voluntad. Entonces este objeto también me parece un poquito siniestro. ¿Cuál era el otro? Bueno, como el perro. Entonces los objetos que son como más artísticos o que pueden tener detrás una voluntad artística, yo lo que los he sentido, qué cosa extraña, los he sentido como adversarios un poco, como que hay algo en ellos que me parece que me está desafiando y que no me quiere, o sea, hay algo en ellos que me expulsa, y es su voluntad, tienen como, creo, lo que estoy sintiendo, ya estoy como un medium, lo que estoy sintiendo, es que tiene una voluntad propia. Yo podía decir todo lo del cuenco y decir, yo no puedo decir nada del cuenco, yo no puedo decir que él quiera o no quiera nada, y entonces sentir que lo estaba respetando en su cuenquidad, en su madera y en su objetividad y en su cosidad. Y con estas cosas, entonces siento mi límite, pero lo siento también como, por un momento, como una, bueno, lo que llamarían los científicos sociales y críticos de arte como una interpelación, pero es que no es como una interpelación, lo siento como un poco como una agresividad hacia mí, pero la agresividad no es agresividad, sino que siento que son cosas que no me necesitan, que no necesita que la esté describiendo, ¿sí? Me están expulsando, esta cosa me está expulsando un poco, y las dos además son amarillos, que es un color que es un poco expulsivo, expulsador, porque es el color de la luz también, o el más cercano a la luz. Y esta, sobre todo, al ser una calavera que en últimas me mira pero sin ojos, vean qué huecazo tiene, me parece una cosa realmente, la estoy encontrando ahora realmente violenta conmigo. Y a la vez me está gustando cada vez más. No quiero dejar de hablar de ella, no quiero dejar de mirarla, le voy a pedir a Simón que me la deje un rato luego. ¿Qué es lo máximo que uno podría hacer con esta cosa? O sea, si siento este deseo de ella y a la vez esta desconfianza de mí por ella, porque no siento que ella me quiera o me necesite, ¿hasta dónde puede llegar mi deseo por ella? ¿La voy a ver todos los días? O sea, ¿qué? Es realmente desesperante.
es desesperante el deseo por saber que es otra cosa y el sentir que la otra cosa no necesita que sepas lo que es. Está como tiene tantos huecos como es este espagueti que se tuerce, tiene tantos huecos que está respirando y pasando aire por todos lados, y a mí el viento es algo que me pone muy inquieta y que no me gusta, y también me hace pensar en viento, en los vientos. Pero quiero pensar un momento más en qué hace que esas cosas de este que ya tiene cabeza y se quedó con ella, no se le volvió a caer. Que estas cosas a mí me hayan parecido un poco enemigas a mí, a lo que estoy haciendo, y que también esta no me dieron ganas de morderla porque es una porquería, porque se ve súper sucia. Bueno, entonces, pues me la puedo no meter a la boca, pero sí sentirla en los labios, y no sé, ¿qué haría con ellos? Pues hay esa cosa amorosa con ellos querría jugar. Se me ocurre que lo que querría con ellos es jugar, ¿sí? Que ese deseo que siento por ellos de repente, de que me expulsan, no me necesitan, quiero saber lo que son, siento que hubo una voluntad en ellos por levantarse de un dibujo, entonces estoy pensando que todo segundo paso de un dibujo es esta cosa soberbia de levantarse y de ser, y estas dos cosas son algo, son algo, no, son ellas. Y enseguida entonces me ocurrió, bueno, ¿qué haría entonces con ellas si no paro de desearlas? Porque lo que estoy sintiendo con ellas es un deseo. Si no paro de desearlas, es decir, de querer verlas, de querer saber qué son, de querer que estén conmigo y de mirarlas, y de querer convertirme en ellas, de querer imaginar cómo sería convertirme en ellas, entonces lo que se me ocurre es lo que querría hacer con ellas es jugar, y creo que por eso fue que traje el caballo perro de ahí, porque enseguida quise ponerlas en relación y enseguida quise inventarles un drama, inventarles qué otra cosa son, dónde más han estado, dónde más están en este momento en que me están mirando y las estoy mirando, pues no me están mirando, perdón. En ese momento en que las estoy mirando y están delante de mí, ¿dónde más están? Ellas dos yo siento que están en otra parte, en el mundo en que ellas son otra cosa. Y entonces siento también la necesidad de forzar esta relación entre ellas para que estén en este mundo, porque de pronto lo que me inquieta tanto de una y de otra es que no están lo suficientemente aquí, por lo que tienen esa independencia que llamé al comienzo orgullo. Y como no están lo suficientemente aquí, una forma de que estén aquí es haciendo un drama entre ellas, es decir, inventando las tensiones. Entonces esta calavera y este perro caballo, y entonces ya los convertiría en personajes, ¿no? Wow, y esto muy instructivo para mí, esto de imaginar cómo vuelve uno a una cosa, a una sensación de autonomía un personaje, pero es también como vuelve uno a la gente un personaje, porque a lo que más se me parece esto y esto, pues es a personas. Me imagino que eso es lo que he estado tratando de decir. Ya dejémoslas, que estén en su propio mundo. La siguiente.